Bueno, vamos a comenzar con la exposición de la palabra en Josué capítulo 15, el capítulo que hemos leído. Voy a leer por segunda vez solo una parte, no voy a leer todo lo que se ha hablado acerca de la separación de la tierra. Voy a leer solamente la parte en la que va a estar basado casi la mayoría del mensaje. ¿Sí? Y es desde el versículo 13. Dice así: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir, que era Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Bueno, la parte anterior del pasaje comienza hablando acerca de los límites que iba a tener la tribu de Judá dentro del pueblo dentro de lo que iba a ser el territorio del pueblo de Israel. ¿Sí? Los límites lo marcó el Señor, aunque se echaron a suertes, todos estos límites los marcó el Señor. La segunda parte que vemos es esta, es lo que se nos narra acerca de Caleb cuando conquista Hebrón y Debir. Y la tercera parte que vemos son las ciudades de Judá. O sea, después de mostrar cuáles eran los límites de Judá, nos muestran las ciudades que tenía Judá dentro de sí misma. Y esas son las separaciones que yo he hecho hoy, de las que quiero hablar, ¿sí? Primero, los límites del territorio de Judá dentro de la tierra prometida. Por segundo, Caleb, Otoniel y Axa, que son las 3 personas que vemos en lo que se nos narra. Y por tercero, las ciudades de Judá. Sí, pero el mensaje va a estar mayormente basado en el segundo, Caleb, Otoniel y Axa. Ahora nosotros mismos conocemos más o menos que el mundo se divide también en límites y son países, y hay países establecidos con sus límites, y hemos visto también que por los años han habido guerras, se han movido los límites y hubo conquistas, luego se han ido anexando territorios, y vemos que el mundo ya está organizado de esa manera, con límites, y vemos que esos países a los que conforman todo lo que es el mundo tienen sus propias luchas internas y tienen sus luchas externas, y las personas que conforman esos países lo que intentan, o normalmente lo que intentan, es de que en el país haya abundancia o haya prosperidad para que al país le vaya bien. Entonces, en esas ansias de que al país le vaya bien, ellos hacen lo que fuera para que el país estuviera bien, porque cuando un país está bien, la gente que vive en el país está bien. Por eso es que nosotros vemos tanta migración por el mundo, tanta gente que se va moviendo de sus países natales a otros países, a donde están mejor, porque quieren tener una vida mejor, o porque en sus países no están bien. Hoy mismo estamos viendo, no solo en las situaciones económicas, sino también en otras cosas, por ejemplo,
las competiciones que hay. Pronto se van a jugar los Juegos Olímpicos y hay competiciones entre muchos países. El fútbol mismo también nos demuestra la competición con diferentes países. Se está jugando, me parece, la Copa América ahora, la Copa de Europa también, y vemos las competiciones que hay. Cada uno lucha por su país y le tira el país en el que está. Entonces, porque tienen ese propósito, ¿no? de intentar de ser lo mejor en el país donde está, o marcar una diferencia. Aquí lo que nos muestra este libro, y era muy necesario, los límites que iban a tener cada uno. Y cuando se hace la repartición, esta es la primera vez, y el primero que sale es Judá. Cuando se hace la repartición de los límites de Judá, era porque los límites lo marcaba el Señor. Los límites de la tierra que iba a recibir cada tribu lo marcaba el Señor. No era algo que ellos hayan ganado por sus propios méritos, sino que Dios era el que daba el visto bueno de los límites que iba a tener cada tribu. Y esto, si retrocedemos un poco, lo podemos ver cuando Jacob da la bendición a sus 12 hijos. En este caso, en particular en el que estamos, tenemos que tener en cuenta de que los límites que ellos habían recibido, una vez establecido, los hermanos de las otras tribus no podían quitarle por la fuerza absolutamente nada, porque Dios ya había establecido de esa manera los límites. O sea, ahora podemos ver que en las guerras y todo lo demás los países se quitan terreno o por lucha o conquistan una tierra, pero en ese momento para el pueblo de Israel la tierra que habían conquistado era dividida por Dios, y ellos, como creyentes en Dios, no podían quitar a sus hermanos absolutamente nada. Luego vamos a ver un poco más adelante, en las siguientes predicaciones, cómo sí que van algunos hermanos porque le había tocado poca cantidad y piden, y se vuelven a establecer. Pero por la fuerza nada se podían quitar ellos, porque esto había sido establecido por Dios. Y era el comienzo de una nación, el pueblo de Israel, conquistando la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Entonces ellos no podían quitar a sus hermanos por la fuerza absolutamente nada. Los límites quedaban establecidos. Judá había sido el primero que había recibido en sorteo, en suertes, lo que Dios había establecido para ellos como límites. Y vemos cómo limita aquí, en este caso, todo lo que iba a ser su terreno con respecto a sus hermanos, con respecto a las otras tribus. Y esto fue establecido por Dios. ¿Sí? Estos límites fueron establecidos por Dios. Algo muy importante para el pueblo de Israel. Como segundo punto vemos a Caleb, a Otoniel y a Axa. Y mira lo que dice el versículo 16. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Aquí vemos a los tres. Caleb ya había pasado por Hebrón, había conquistado Hebrón, ¿sí? Ya había echado a los que moraban en esa ciudad, porque Dios ya le había prometido que esa tierra iba a ser para él. Pero aquí, cuando ya se van a conquistar la siguiente ciudad, que era Debir, él ofrece a su hija como esposa para aquel que atacase y que echase de allí a los moradores. Y fue Otoniel quien logró la hazaña. Él entró, él echó a los moradores y él recibió por mujer a Axa. Tres personas que tenemos aquí. Alguien que había recibido la promesa de Dios de heredar esa tierra, Otoniel y Axa. Podemos nosotros pensar que es una manera un poco incómoda o algo muy extraño. ¿Cómo va a dar a su hija de esa manera?
Podemos pensar que también era una costumbre de la época. No se ven, en la Biblia no se ven muchos casos así, a lo mejor algún otro, pero esto es lo que tenemos en la enseñanza del pasaje, que Caleb ofrece a su hija como un premio para aquel que sea audaz. Tenemos que pensar de que él no la está ofreciendo a una persona del mundo, él está ofreciendo a una persona que sea valiente entre los hijos de esa tribu, de la tribu de Judá. ¿Sí? Aún así nos parece una manera. Ahora, si quisiéramos hacer algo parecido, pues nuestras hijas no nos van a mandar a pelar patata, ¿verdad? Es impensable hacer algo así. Estaba meditando en este pasaje y pensaba yo, Otoniel, para estar dispuesto a hacer algo así, porque él podría haber muerto en la batalla también, podría haber fracasado, pero no, Otoniel, para hacer algo así, tiene que haber tenido una fe increíble en que Dios le había dado la tierra, y por segundo, tiene que haber sido Acsa, una chica muy guapa, ¿verdad? Porque si haberse ido a la guerra sin saber si va a sobrevivir, y luego si Acsa a lo mejor a él tampoco le gustaba, le hubiese dicho, no, Caleb, paso, prefiero la tierra, ¿verdad? Pero no, yo me imagino que habrá sido de tal belleza Acsa que él se fue sin importarle, él se comprometió y luchó y ganó la batalla, y Acab le dio a su hija por mujer. Y yo quisiera que veamos algunas de las características de Otoniel y algunas de las características de Acsa. Primero, Otoniel, el significado del nombre Otoniel es el león de Dios, el león de Adonai o león de Dios. Interesante, ¿verdad? León de Dios. ¿De qué tribu era Otoniel? De la tribu de Judá, como Caleb. ¿Veis? Y ahora nos está trayendo algunos mensajes a nuestra mente que nos están relacionando. Mirad ahora, fue el primer juez y libertador de Israel. No se nos habla aquí de eso, pero lo podemos ver en el siguiente libro, en Crónicas. Acompañadme a Jueces, capítulo 2. Capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataim. Ese es el título. En el versículo 9 del capítulo 3, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Veis? El primer libertador del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel cayó en apostasía, él fue el primer libertador. Y como cuarto punto, él cumplió la parte del pacto exigido por el padre de la novia. Él cumplió la parte del pacto exigido por el padre de la novia. Caleb había prometido su hija como premio para aquel que entrase a conquistar Debir. Y Otoniel cumplió esa parte del pacto. Él entró a Debir, sacó a todos los moradores de allí, y por ese motivo se pudo casar con Acsa. Entonces tenemos que él es el león de Dios de la tribu de Judá, que fue el primer juez y libertador de Israel, y cumplió la parte del pacto que demandaba el padre para poder casarse con Acsa. Todas estas cosas no son más que una sombra o apuntan a nuestro Señor Jesucristo.
quien es el verdadero león de la tribu de Judá. El verdadero león de la tribu de Judá, quien es el verdadero y único libertador de su pueblo escogido, ¿sí? Y cumplió la parte del pacto que exigía el padre para poder él casarse con la novia, con su iglesia, para poder rescatar a su esposa. ¿Veis cómo Otoniel es un tipo de Cristo, alguien que apuntaba a Cristo? En ese momento él es como una sombra de algo que va a venir, como una sombra de aquel rescate de nuestro Señor Jesucristo, de aquella obra del Señor Jesucristo, algo mucho más grande que lo que hizo Otoniel. Otoniel era un pecador, como todos nosotros. Él necesitaba un Salvador, pero él estaba apuntando a nuestro Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, el libertador de Israel, el libertador del verdadero Israel, y cumplió la parte del pacto exigido. Vamos ahora a centrarnos en Axa, la esposa. Mira, a mí cuando estuve leyendo el pasaje se me venían un montón de aplicaciones, pero iban a ser solamente aplicaciones moralistas. Es fácil decir, tienes que ser como Otoniel, tienes que ser valiente, luchar por lo que quieres. Un montón de aplicaciones que se pueden sacar de este pasaje, pero no son más que aplicaciones moralistas del pasaje. Pero lo hermoso es poder ver en el pasaje no nuestras obras, que no sirven para nada, que son más que trapos inmundos delante de Dios, sino más bien ver y adorar a nuestro Dios por la obra que Él ha hecho, por Dios el Padre y por Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros nos vamos a poner no como si Otoniel fuese la persona que nos representa, sino a Axa, la esposa, porque nosotros somos la iglesia. Axa no eligió a su marido de la misma manera que nosotros no elegimos a nuestro Salvador, ¿sí? A Axa la casaron con Otoniel. Nuestro Salvador vino a nosotros, aun cuando nosotros le dábamos la espalda, era nuestro enemigo, no queríamos saber absolutamente nada de él. Así que nosotros no elegimos a nuestro Salvador, fue el Padre quien nos dio al Salvador. Axa no eligió a su marido. Segundo, por la ley Axa no podía recibir herencia. Las mujeres no podían recibir herencia en la tierra de Israel. Solo había una excepción, que el que vaya a dar por herencia la tierra no tuviera hijos varones. Solamente los hombres recibían herencia. Para que una mujer recibiera herencia, su padre no tenía que haber tenido hombre, o sea que ella no tenía que tener hermanos, porque en el momento en el que ella tenía hermanos, solamente el hermano heredaba toda la tierra. Así que la mujer no podía tener herencia, y eso era la ley que imperaba allí en el pueblo. ¿Entendéis? Solamente en casos muy especiales la mujer podía tener herencia. Así que por la ley Axa no podía recibir la herencia de Caleb, porque Caleb sí que tenía hijos. La tierra tenían que haberla recibido por herencia los hijos de Caleb, pero aquí vemos que ella recibe herencia. Entonces, ¿entendéis? Por la ley ella no tenía que recibir absolutamente nada. Lo mismo que nosotros. Por la ley no podíamos llegar a Dios, no podíamos recibir la herencia que Dios nos promete, porque la ley nos acusa, la ley nos hace ver los pecados que tenemos, y ahora estoy hablando de las leyes morales de Dios, de los mandamientos. No matarás, no robarás, no mentirás, adorarás al Señor tu Dios, santificarás su nombre. Por las leyes, por la ley de Dios, nosotros no podemos recibir absolutamente nada, nos deja invalidados o incapaces de poder recibir la herencia que Él tiene para sus hijos. Igual que Axa, no podíamos recibir absolutamente nada por la ley. Tercer punto. Axa fue convencida para ir a su padre en busca de gracia.
La Biblia nos dice que Otoniel la persuadió para que ella vaya y le pidiese tierras a donde labrasen. Ella fue convencida para ir a su padre para recibir algo que ella no podía recibir por ley. Entonces ella fue, Otoniel la convenció y ella se fue. De la misma manera que el Espíritu Santo obra dentro de nosotros, en nuestros corazones, y nos convence de pecado. Estoy hablando ahora del momento en el que nosotros escuchamos el Evangelio y entendemos de que somos pecadores, porque la Biblia nos enseña de que ninguno quiere seguir a Dios. Nadie quiere seguir a Dios. Y es cierto, ninguno de nosotros quería seguir a Dios. Tuvo que haber una obra en nosotros de convencimiento, la obra que hace el Espíritu Santo y nos convence de que somos pecadores. ¿Quién de vosotros no es pecador? ¿Quién de vosotros merece ir al cielo por vuestras buenas obras? La Biblia dice que no hay uno, ni aún uno. Por los pecados que nosotros llevamos sobre nosotros, nuestros propios pecados, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero cuando no creemos en Dios, nos creemos buenos, nos creemos merecedores. Incluso después de creer en Dios y de saber de que somos pecadores, nos creemos que por ser hijos de Dios nos merecemos ciertas cosas. Pero no es porque nos merecemos. Las cosas que tenemos es por gracia, porque Dios ha decidido dárnoslas por gracia. En el momento en el que nosotros seamos plenamente santos, ya sea que muramos o que venga el Señor Jesucristo, y seamos plenamente santos, vamos a poder ver lo plenamente pecadores que éramos. Y vamos a tener una visión totalmente diferente a la que tenemos ahora. Y podremos ver cómo era nuestra vida, cómo es nuestra vida de pecaminosa. Así que, si no hubiese sido por el Espíritu Santo, nosotros no hubiésemos sido convencidos de ir al Padre. El Espíritu Santo es el que obró en nosotros y es el que nos llevó a nosotros. Claro que este es un tema que nosotros lo conocemos ahora, como hijos de Dios. Pero cuando no éramos hijos de Dios, no pensábamos en esto, y tampoco es necesario pensar en esto, porque cuando no somos hijos de Dios, lo que estamos mereciendo en ese momento es la ira de Dios. Lo único que necesita saber una persona que no es creyente es que en Cristo hay salvación. No cómo se forja todo, no cómo Dios maneja las cosas, sino que lo que necesita saber una persona que no tiene a Cristo es de qué va a pagar por sus pecados. Y para salvarse de recibir la ira del Padre, la única forma es a través de Jesucristo, de recibir a Jesucristo como su Salvador. Cuarto punto y último punto acerca de Asa. Cuando fue a su padre, recibió lo que le pidió, lo mismo que nosotros cuando fuimos a nuestro padre por perdón, Él nos perdonó. Asa recibió de Caleb la tierra que le dio al lado del Negev, y aparte recibió también las fuentes de arriba y las de abajo, dice la palabra. Dice, Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. ¿Veis? Recibió la tierra y recibió fuentes también de agua para que pudieran labrarla. No eligió a su marido. Por ley Asa no podía recibir herencia. Fue convencida a ir a su padre en busca de gracia, y cuando fue a su padre recibió lo que pidió. Nosotros no escogimos a nuestro Salvador, amamos a nuestro Salvador porque Él dio su vida por nosotros. Por la ley Asa no podía recibir. Por la ley nosotros nos íbamos al infierno, teníamos un castigo seguro por la ley. Fuimos convencidos por el Espíritu Santo a ir al Padre en busca de perdón y de gracia. Hemos recibido las dos cosas, perdón y gracia, cuando fuimos al Padre. Romanos 10, capítulo 10, versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién cumple la ley? Ninguno.
Ninguno de nosotros cumple la ley. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ninguno de nosotros cumple la ley. Ninguno de nosotros tiene el estándar suficiente de perfección para cumplir la ley. Pero sí hubo uno a quien Otoniel apuntaba, y ese es Cristo, esa persona que cumplió toda la ley, que entregó su vida por aquellos que le iban a aceptar, por su esposa, por la iglesia. Somos como Asa, no somos como Otoniel. No nos merecemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero si nos acercamos al Padre, podemos recibir como recibió Asa. Y es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos convencidos de que somos cristianos. Bueno, creo que aquí la mayoría está convencido de que es cristiano, porque reconoce eso, reconoce su pecado, se reconoce pecador, porque fue al Padre, porque cree en aquel que murió en la cruz por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Fuimos a Él por perdón de pecados, ¿sí? Y también hemos recibido por herencia algo que no nos merecíamos, que Cristo lo ganó por nosotros. Él es el único que se merece no solo la herencia, sino la honra y la gloria de parte de nosotros, ¿sí? Por último, las ciudades de Judá. Vemos aquí en el último punto las divisiones de las ciudades de Judá. Y déjame que te lea Juan 14, ¿sí? Bueno, si quieres abrirlo en tu Biblia, puedes abrirlo. Aquí entre la tribu de Judá se hacen las divisiones de las ciudades donde iban a vivir cada familia que vivían en aquel momento, que pertenecían a la tribu de Judá. Pero déjame que te lea Juan 14, que es lo que nosotros vamos a recibir en herencia. No se turbe vuestro corazón, dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Veis la promesa? Nosotros no vamos a recibir ciudades en un mundo que está maldecido por Dios, un mundo que es corrupto, un mundo donde Cristo nos manda no hacer oro, ni tener, ni acumular cosas, porque es un mundo donde los ladrones minan y hurtan, donde la polilla corrompe, el óxido corrompe. No nos manda a hacer tesoros aquí. Si bien esta era una promesa que Dios le había hecho a Abraham y a Isaac, que le iba a dar una tierra a su descendencia, pero nosotros tenemos una herencia mucho mejor, y es la que Cristo nos tiene preparada, una herencia incorruptible, un lugar donde vamos a vivir en plena santidad. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Veis esa promesa? Y allí es donde nosotros tenemos que descansar. Si eres un verdadero creyente, si te has acercado al Padre a pedirle perdón por sus pecados, si estás adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esa obra tan maravillosa del Evangelio, descansamos en estas promesas, porque Él es un Dios fiel, que no miente, es un Dios que todo lo que ha prometido lo cumple. Vamos a orar. Bendito Padre,